Y daremos paso ahora, entonces, a la última conferencia de este Simposio Nacional de Derecho Comercial en su 14ª versión. Invitamos entonces al doctor Eric Rincón Cárdenas, gerente general de la Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A., y el tema Derecho del Comercio Electrónico en Colombia y virtualización de servicios de las cámaras de comercio. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, pues quisiera agradecer especialmente a la Cámara de Comercio de Manizales y a los organizadores de este evento por la amable invitación, la muy generosa invitación que me hicieron para participar en este simposio. Destacando pues que el auditorio muy calificado pues va a recibir una conferencia que muy seguramente tiene temas muy básicos alrededor de lo que es las aplicaciones jurídicas de comercio electrónico, y en ese orden de ideas pues espero simplemente dar un repaso general a lo que es la legislación que habilita el uso de medios electrónicos para diferentes propósitos mercantiles. En ese orden de ideas comienzo señalando algunas de las que son novedades en materia jurídica alrededor del comercio electrónico. Y novedades que no lo son tanto en la medida en que existe una norma habilitante desde hace ya 12 años, que es la Ley 527 de 1999. La Ley 527 de 1999 es la denominada Ley de Comercio Electrónico en nuestro país. Yo, sin embargo, siempre señalo que es mal denominada Ley de Comercio Electrónico porque más que una ley que toque temas mercantiles, es una ley que tiene un contenido probatorio, es una ley que tiene un contenido procesal. Es decir, la Ley 527 no es una ley sustancial de temas de comercio, sino que es una ley que tiene un alcance eminentemente probatorio. La Ley 527 de 1999 ha sido considerada, sin embargo, como la principal norma que habilita el desarrollo de las tecnologías de la información en nuestro país. Y eso es cierto. ¿En qué sentido? En que desarrolla al interior de esa estructura unos principios jurídicos aplicables a los medios electrónicos. ¿Qué tipo de principios jurídicos? Básicamente señala 5 principios. Un primer principio que es la equivalencia funcional de los mensajes de datos, en el entendido de que todo aquello que realizamos por medios electrónicos lo podemos realizar, digámoslo así, con las mismas consecuencias jurídicas que al desarrollar una actuación en medios físicos o tradicionales. Un segundo principio que es la inalterabilidad del derecho preexistente, básicamente en el entendido de que las normas sustanciales que eran aplicables a otros medios también lo van a hacer a los medios electrónicos. Un tercer principio que es el de la neutralidad tecnológica, en el entendido de que cada vez que se desarrollan nuevas normas en materia de tecnologías de la información, esas normas en materia de tecnologías de la información deben ser, digámoslo así, amplias, en el sentido de que no deben asociarse a una tecnología en particular, deben ser neutras. Un cuarto principio que es el principio de buena fe, y finalmente el principio de libertad contractual. Los principios fueron desarrollados en la Ley 527 de 1999, que como lo veremos es una norma recipendiaria de la tradición jurídica de la UNCITRAL. Es decir, la Ley 527 no es el esfuerzo aislado del legislador colombiano, sino que constituye básicamente una aplicación de una ley modelo de 1996, la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la UNCITRAL, de las Naciones Unidas. En segundo lugar, es importante destacar que la Ley 527 desarrolla básicamente la siguiente estructura. Una estructura que va muy, digámoslo así, discutida al interior de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, y que parte de unas definiciones y principios. Definiciones básicas donde la más importante es la definición de mensajes de datos. ¿Qué se entiende jurídicamente por un mensaje de datos? Mensaje de datos es toda aquella información que se haya generado, enviado o recibido por medios electrónicos. Con lo cual el concepto mensaje de datos es un concepto muy amplio desde el punto de vista del ordenamiento jurídico colombiano, porque cubre tanto mensajes o documentos electrónicos creados en procesadores de texto, como podría ser un procesador Word, que hoy todo el mundo lo utiliza, pero también puede ser mensaje de datos, aquella información enviada a través de mensajería de texto en teléfonos móviles celulares, o la mensajería instantánea que utilizamos en dispositivos móviles como el BlackBerry.
Entonces, vean ustedes que el concepto mensaje de datos es un concepto muy amplio y es un concepto que está desarrollado todo en la Ley 527, al cual le es aplicable las diferentes manifestaciones jurídicas que aquí se señalan. En segundo lugar, trae la Ley 527 una definición de lo que es la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos. Esa validez jurídica y probatoria se da básicamente porque en buena parte de la cultura jurídica colombiana, nuestra cultura jurídica que es muy formalista, siempre existe un apego hacia el papel, hacia lo cartular. Pues lo que propone la Ley 527 es que los mensajes de datos, que la información electrónica tenga exactamente la misma validez jurídica y probatoria que los mensajes o que los documentos que se desarrollan en papel. Esta validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos se desarrollan a partir de las manifestaciones de equivalencia funcional que más adelante voy a explicar. En tercer lugar, la Ley 527 destaca lo que son las reglas de comunicación electrónica. Reglas de comunicación electrónica que permiten el intercambio de mensajes de datos para diferentes propósitos jurídicos, pero que especialmente señalan la oportunidad del contrato electrónico. Es decir, en nuestro país, a partir de la Ley 527, tanto las ofertas como las aceptaciones enviadas a través de medios electrónicos tienen toda la posibilidad de configurar contratos, con lo cual poder hablar desde el punto de vista de la teoría general del contrato de un contrato electrónico es perfectamente viable. En cuarto lugar, se desarrolla en la Ley 527 la parte menos estudiada, menos analizada de la ley, que es el contrato de transporte de mercancías por medios electrónicos. Allí lo que se trató de hacer desde la Ley 527 fue llenar un vacío de la Convención de Viena de 1980, que era básicamente que en el contrato de compraventa internacional de mercaderías no estaba descrita la posibilidad de utilizar medios electrónicos. Entonces lo que trataron de hacer, siguiendo la ley modelo de la UNCITRAL, fue llenar ese vacío a través de la incorporación de un especial capítulo sobre el contrato de transporte por medios electrónicos, pero que no ha sido realmente aplicado y no ha tenido un importante desarrollo en nuestro país. Y finalmente, la parte más controversial de la Ley 527, la que mayor comentario y que mayor reglamentación ha suscitado, es la de las firmas digitales y las entidades de certificación digital. Firmas digitales que son un mecanismo de autenticación en medios electrónicos y que corresponde básicamente al equivalente de la firma manuscrita en medios electrónicos también. Sin embargo, ¿de dónde parte la Ley 527? Parte del reconocimiento de que cuando estamos en presencia de los medios electrónicos, de las comunicaciones electrónicas, existen riesgos. Riesgos en la comunicación electrónica que siempre se encuentran presentes. ¿Cuáles son esos riesgos que han sido reconocidos por diferentes legislaciones y que han sido la punta de lanza, digámoslo así, del desarrollo de la Ley 527? En primer lugar, un riesgo muy importante que es el riesgo de suplantación de identidad. Cuando estamos en presencia de medios electrónicos, cuando estamos en presencia de la utilización de mensajes de datos, la suplantación de la identidad se convierte en un muy importante riesgo. Vean ustedes hoy en día cómo las operaciones financieras por medios electrónicos, incluso pues el tema de las transacciones financieras, se ve afectado por fraudes que básicamente tienen que ver con la suplantación de identidad. Esa suplantación de identidad se puede mitigar a través de un atributo de seguridad jurídica, que es el atributo de la autenticidad. Es decir, si nos encontramos en un escenario donde hay suplantación de identidad, el mecanismo jurídico o el atributo jurídico que permitiría mitigar ese riesgo es la autenticidad. La autenticidad, vamos a ver cómo a lo largo de la legislación colombiana, a lo largo del ordenamiento jurídico colombiano, se ha convertido en el principal atributo que exigen las normas en la utilización de medios electrónicos. Un segundo riesgo que se da en la comunicación electrónica es el riesgo de alteración de mensajes de datos. ¿Qué significa la alteración? Que en el proceso de comunicación electrónica, cuando un mensaje de datos sale de un emisor y llega a un destinatario, en ese proceso de comunicación el mensaje puede ser interceptado por un tercero que a su vez cambia los efectos jurídicos o económicos del respectivo mensaje para obtener algún tipo de beneficio. Es la labor que realizan hoy por hoy los denominados hackers. Cuando existe ese sistema de hackeo, básicamente lo que ocurre es que alguien altera un mensaje de datos para darle cualquier tipo de efecto jurídico y económico, y pues eso obviamente implica una, digámoslo así,
falta o un riesgo muy importante en lo que sería la alteración de los mensajes de datos. Para poder superar esa alteración de los mensajes de datos, que es un riesgo de comunicación electrónica, el atributo de seguridad jurídica es el de la integridad. Frente a la alteración, el atributo será el de la integridad. Un tercer riesgo asociado a las comunicaciones electrónicas tiene que ver con el repudio de los mensajes de datos. ¿Qué significa eso del repudio de los mensajes de datos? En el momento en el cual una persona está enviando un mensaje de datos, muchas veces no se compromete con el envío o con la suscripción de ese mensaje porque descarta, digámoslo así, el compromiso jurídico que debería tener en el momento de la respectiva emisión. Entonces, el repudio de los mensajes de datos se produce como uno de los principales riesgos, y esto afectó muchísimo hace algunos años, por ejemplo, el sistema de tarjetas de crédito. Cuando se hacían pagos con tarjetas de crédito, mucha gente repudiaba esa transacción electrónica, lo cual obviamente ocasionaba serias afectaciones para el sistema financiero. Y finalmente, un riesgo muy importante en las comunicaciones es el riesgo de ausencia de confidencialidad. La ausencia de confidencialidad, ¿qué significa? Que cuando estamos en presencia de un mensaje de datos, este mensaje de datos, que es información electrónica, normalmente tiene un destinatario, un único destinatario. Si un tercero ajeno a esa comunicación logra acceder al mensaje, pues obviamente lo que está ocurriendo es una ausencia de confidencialidad, lo que compromete la confiabilidad de ese mensaje. Frente a ese riesgo de la comunicación electrónica, el atributo de seguridad jurídica será el atributo de la confidencialidad. Pues muy bien, ese fue el escenario que de alguna manera reconoció la Ley 527. Y la Ley 527, desde el punto de vista gráfico, tiene esta estructura, que es exactamente la misma estructura utilizada en la Ley Modelo de UNCITRAL de 1996. La Ley Modelo de UNCITRAL de 1996 desarrolla este mismo ámbito de elementos. Sin embargo, lo que el legislador colombiano desarrolló de manera particular fue lo que respecta a las firmas digitales y a las entidades de certificación. Dentro de la estructura de la Ley 527, el tema que tiene mayor utilidad desde el punto de vista jurídico, sin duda alguna, corresponde a esta primera parte, a lo que serían los requisitos jurídicos de los mensajes de datos y a lo que sería la validez jurídica y probatoria de esos mensajes. Y frente a esa validez jurídica y probatoria, lo que se destaca es la denominada equivalencia funcional. Repito nuevamente qué es la equivalencia funcional. Equivalencia funcional corresponde a que todo aquello que realizamos a través de medios físicos o tradicionales, hoy en día lo podríamos realizar a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas que los medios tradicionales. Es decir, que por el hecho de realizar una actuación, un trámite a través de medios electrónicos, no hay un tratamiento discriminatorio desde el punto de vista jurídico o probatorio, sino todo lo contrario. Tengo exactamente las mismas consecuencias que realizarlo a través de medios físicos o tradicionales. La equivalencia funcional tiene 4 manifestaciones que están reconocidas en la Ley 527. La Ley 527 de 1999 nos explicó 4 manifestaciones muy importantes. En primer lugar, el denominado equivalente funcional de escrito. ¿Qué significa el equivalente funcional de escrito? Que cuando cualquier norma del ordenamiento jurídico colombiano, cualquiera, exija o requiera que un documento conste por escrito, ese requisito de escritura puede ser satisfecho a través de un mensaje de datos. Es decir, en Colombia, desde el punto de vista incluso del Código de Procedimiento Civil, ya es posible hablar de documento electrónico. El documento electrónico tiene plena viabilidad jurídica y desde el punto de vista de la Ley 527 se encuentra reconocido en el artículo 6º de esa norma. Lo importante del equivalente funcional de escrito no es que se pueda realizar un documento electrónico, sino que la misma norma, el artículo 6º, exige que para que ese mensaje de datos produzca la equivalencia de escrito, es decir, para que un documento electrónico sea válido a lo largo del tiempo, es necesario satisfacer la posterior consulta, es decir, que el documento pueda estar disponible a lo largo del tiempo.